una comunidad. ¿Y qué va a hacer Ludwig Ignacio si no habla el idioma de la localidad? Y su personal tampoco lo habla. Entonces es ahí donde vemos que la educación debe de tener un eje en el marco de la multiculturalidad y que cuando hablemos de educación en este curso, no únicamente va a ser imaginarnos a los niños pequeños frente a un pizarrón, sino es a todo nivel, porque se parte de que nunca dejamos de aprender. Los seres humanos cada día aprendemos, ¿sí? Pero en el caso de los pueblos indígenas, esta educación tiene que llevar un enfoque multicultural en el marco de ese respeto a las costumbres y a las tradiciones. Y vamos a ver cómo la normativa que estamos viendo en clase tiene compromisos muy puntuales en este sentido, no solo de garantizar la capacitación a los docentes, no solamente de ese derecho que tienen los niños de expresarse en su propio idioma, sino también dotar de recursos al Estado para que realmente esa institucionalidad sea fortalecida y, por ejemplo, en lo que es tutela jurídica, existan los intérpretes, en lo que es educación en las aulas, existan personas que si tienen alta población indígena en el marco de su alumnado, se pueda trasladar ese conocimiento. Y no digamos en el tema de salud, también la atención de salud se necesita que lleve esa educación multicultural, ¿verdad? Y que a la hora de poder analizar determinadas situaciones, podamos partir de ese enfoque que ustedes ya aprendieron, que es ese reconocimiento a que nuestro país se compone de diversos grupos étnicos y entender que la espiritualidad es un derecho y ya vimos todos los elementos que conforman la espiritualidad. Vamos a comenzar a leer el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Vamos a leer el numeral tercero, literal F, literal G y literal H del acuerdo. ¿Quién lo quiere leer? Acuerdo sobre identidad. Y pueden hacer su cuadro, jóvenes, el cuadro que siempre hacemos para integración normativa y ponen como título Derecho a la Educación, entre paréntesis, educación bilingüe. Y aquí vamos a ver también esa parte importante de la participación de los medios de comunicación masiva en ese traslado a esta existencia multicultural de nuestro país. Entonces vamos a hacer la columna. Ahorita la Constitución política no la vamos a ubicar. Solo hagan la columna de la Constitución, pero no vamos a colocar el artículo porque son varios artículos que vamos a relacionar en la próxima clase. Entonces, primera columna, Constitución Política de la República de Guatemala. Segunda columna, Acuerdo sobre Identidad. Tercera columna, Declaración de las Naciones Unidas. Y la última columna sería la Declaración Americana. Vamos a leer ahorita siempre el numeral tercero, que es el que hemos estado leyendo. Y vamos a ubicarnos en el literal E, literal F, ya lo vimos, es uso de traje, literal F, literal G y literal H. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, Lic. Muchas gracias. Ciencia, tecnología, reforma educativa y medios de comunicación masiva, ¿verdad? Así es. Ok, entonces F, ciencia y tecnología. 1. Se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas. Este legado debe ser recuperado, desarrollado y divulgado. 2. El gobierno se compromete a promover su estudio y difusión y a facilitar la puesta en práctica de estos conocimientos. También se insta a las universidades, centros académicos, medios de comunicación, organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional a reconocer y divulgar los aportes científicos y técnicos de los pueblos indígenas. 3. Por otra parte, el gobierno posibilitará el acceso a los conocimientos contemporáneos a los pueblos indígenas e impulsará los intercambios científicos y técnicos. G. Reforma educativa.
1. El sistema educativo es uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales. Debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural indígena, los valores y sistemas educativos mayas y de los demás pueblos indígenas, el acceso a la educación formal y no formal, e incluyendo dentro de las currículas nacionales las concepciones educativas indígenas. 2. Para ello, el gobierno se compromete a impulsar una reforma del sistema educativo con las siguientes características. Primero, ser descentralizado y regionalizado a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales. Segundo, otorgar a las comunidades y a las familias, como fuente de educación, un papel protagónico en la definición de las currícula y del calendario escolar y la capacidad de promover el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales. Tercero, integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas en sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos y políticos sociales como una vertiente de la reforma educativa integral. Cuarto, ampliar e impulsar la educación bilingüe intercultural y valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas a todos los niveles de la educación. Quinto, promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida de las comunidades a través del desarrollo de los valores, contenidos y métodos de la cultura de la comunidad, la innovación tecnológica y el principio ético de conservación del medio ambiente. Sexto, incluir en los planes educativos contenidos que fortalezcan la unidad nacional en el respeto de la diversidad cultural. Séptimo, contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo. Octavo, perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente en las comunidades indígenas donde se muestran los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo modalidades que faciliten el logro de estos objetivos. Y noveno, incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación a fin de que una parte sustancial de este incremento se asigne a la implementación de la reforma educativa. 3. En el contexto de la reforma educativa, se tendrá plenamente en cuenta las distintas experiencias educativas mayas. Se seguirá impulsando las escuelas mayas y se consolidará el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, PRONEVI, para los pueblos indígenas y la franja de lengua y cultura maya para toda la población escolar guatemalteca. Asimismo, se promoverá la creación de una universidad maya o entidades de estudio superior indígena y el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Maya. 4. Para facilitar el acceso de los indígenas a la educación formal y no formal, se fortalecerá el sistema de becas y bolsas de estudio. Asimismo, se corregirá aquel material didáctico que exprese estereotipos culturales y de género. 5. Para realizar el diseño de dicha reforma, se constituirá una comisión paritaria integrada por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas. H. Medios de comunicación masiva. 1. Al igual que el sistema educativo, los medios de comunicación tienen un papel primordial en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales. Corresponde al gobierno, pero también a todos los que trabajen e intervienen en el sector de la comunicación, promover el respeto y difusión de las culturas indígenas, la erradicación de cualquier forma de discriminación y contribuir a la apropiación por todos los guatemaltecos de su patrimonio pluricultural. 2. Por su parte, a fin de favorecer el más amplio acceso a los medios de comunicación por parte de las comunidades e instituciones mayas y de los demás pueblos indígenas, y la más amplia difusión en idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular maya, así como del patrimonio cultural universal. El gobierno tomará en particular las siguientes medidas. Primero, abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados. Segundo,
Promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual ley de radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación. Promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad. Tercero, reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, científicos, artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas por medio de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales. Muy bien. Gracias, David. Bueno, aquí que vemos en estos aspectos que acabamos de leer. Aquí vemos, bueno, la reforma educativa. ¿Qué debe de tener la reforma educativa? ¿O en qué la tenemos que reformar? Primero que nada, la educación, jóvenes, tiene que partir de ese conocimiento de que todas las personas somos personas humanas, que no somos superiores unos con otros, que tenemos una dignidad y claramente en el marco de lo que este acuerdo impulsa es dar a conocer la existencia de esa diversidad cultural de nuestro país y que los pueblos indígenas también merecen respeto, ¿verdad? Pero también esta reforma educativa tiene que obedecer a lo que también se establece en la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial que vimos anteriormente, porque aquí también se impulsa a poder eliminar todo aquel mensaje que lleve qué cosa, ideas racistas y discriminatorias o que tengan ciertas situaciones que lleven el mensaje de superioridad entre las personas. Si se dan cuenta en lo que leímos en la reforma educativa, también lleva el poder capacitar a los docentes, y cuando se dice docentes es a todo nivel, pero también el poder capacitar y poder dotar a la institucionalidad del Estado de presupuesto para poder realizar ese cometido, ¿verdad? Ese cometido de impulsar la multiculturalidad. Y una de las cosas importantes que ustedes pueden ver aquí es ese rompimiento en la enseñanza de los estereotipos. Recordemos que los estereotipos es una imagen que yo me formo y que muchas veces esa imagen que yo me formo la escucho, pero yo ya la hago de la vida cotidiana. Por ejemplo, un estereotipo de género, tal y como lo establece el Acuerdo sobre Identidad, es ese estereotipo que hay en las comunidades que está arraigado de que una niña no tiene que estudiar. Ese es un estereotipo. Esa creencia de que las niñas solo han venido al mundo para casarse, tener hijos y que no pueden formarse el día de mañana, ser profesionales. Entonces, aquí que quiero indicar con esto, joven, estamos hablando de una reforma educativa, pero también esa reforma educativa va en el marco de esa igualdad. Es decir, si una niña nace en una comunidad, también esa reforma educativa conlleva llevar ese mensaje, porque fíjense que dice medios de comunicación masiva. ¿Cómo van a transmitir los medios ese mensaje a las comunidades de que una niña sí tiene que estudiar? Pues mediante ese conocimiento de que no existen diferencias entre hombres y mujeres, que una niña sí debe de estudiar, por ejemplo, niña estudia, mujer del futuro, podría ser un mensaje, porque si una niña no estudia, cada vez vamos a tener más pobreza en nuestro país. O por ejemplo, otro mensaje podría ser, por tantas niñas que no estudian, nuestro país alcanzará un tanto por ciento de pobreza. Es decir, todo esto que acabamos de leer ahí, la participación de los medios de comunicación masiva, ¿por qué? Porque la educación, jóvenes, no es solo así como yo la estoy dando ahorita en lo virtual. Ustedes también pueden educar. Es decir, si ustedes ahorita ya saben que discriminar no es algo correcto, que llamarle indio a una persona así en menosprecio porque yo me considero más que él,
no es correcto, pero lo siguen haciendo o es situación de burla, entonces ustedes no están educando, no están promoviendo, y el promover es trasladar este conocimiento. ¿Y cuál es el fin de esa reforma educativa y de estos medios de comunicación masiva que persigue el acuerdo sobre identidad? Es que a todo nivel se garantice que ya no va a existir discriminación y racismo y que a todo nivel se garantice la existencia de los pueblos. ¿Y por qué les digo a todo nivel? Tutela jurídica. Digamos, una persona que llega a presentar una denuncia, no habla el idioma español, ¿cómo lo hace? Dotar de intérpretes. Sistema educativo, capacitar a los maestros. ¿Pero en qué vamos a capacitar a los maestros? También que el maestro enseñe. Usted, niña, tiene que estudiar. Esta niña vale lo mismo que este niño. Son personas los dos. También, por ejemplo, ¿cómo se va a dotar de esta capacitación? Capacitar también en el sentido de indicar que toda aquella idea de superioridad entre las personas, lo que va a conllevar a futuro es más discriminación. Y también aquí tenemos que ver, y lo vamos a ver con las dos declaraciones, es poder trasladar, jóvenes, todo ese conocimiento en el mensaje de los demás derechos protegidos. Ejemplo, salud, trabajo. ¿Y por qué menciono salud? ¿Creen ustedes que los medios de comunicación ahorita llevaron un proceso en el mensaje educativo de la vacuna o de la protección en el tema de la pandemia? Eso es educar también a la población. Y por ejemplo, muchas veces decían los medios, no, es que los de las comunidades no quieren vacunarse porque piensan que con sus hierbas no se van a contagiar de COVID. Cuando veamos medicina tradicional, vamos a saber que ese es un derecho. Una persona de una comunidad tiene su medicina tradicional, pero también tienen derecho a informarse, y ese derecho de información es un derecho que todas las personas tenemos. Entonces, no llegó el mensaje a las comunidades de lo que era la vacuna, de lo que era el COVID, de los cuidados que se debía tener, y mucho menos, fíjense que ahí dice dotar de capacitación. También hay líderes comunitarios. Vamos a ver cómo existen estos niveles de líderes comunitarios. Capacitar a los líderes comunitarios para que ellos pudieran capacitar a la misma comunidad y decir lo que sucedió en la pandemia. ¿Y esto por qué lo menciono? Fíjense que en la Ley de Idiomas Nacionales hay una parte relacionada con lo que ahorita leímos, con lo que leyó David de los medios de comunicación masiva y reforma educativa. Está en el artículo 17, solo para que lo tengan de referencia. ¿Qué dice el artículo 17 de la Ley de Idiomas Nacionales? Establece los medios de comunicación oficiales deben de divulgar y promocionar en sus espacios los idiomas y culturas mayas, garífuna y xinca, y propiciar similar apertura en los medios privados. Y más adelante también se establece esa obligación de utilizar en actos públicos los idiomas, de fomentar estos idiomas. ¿Y por qué cito el idioma, jóvenes? Porque el idioma, el uso de traje, van vinculados con este derecho a la educación, van vinculados. Y de la forma como yo educo, van vinculados también el que el derecho a la salud, el que el derecho al trabajo sean respetados y sean garantizados. Entonces, leímos estos artículos para que veamos lo importante que es este derecho a la educación, porque es como el núcleo, podríamos decir, de que los demás derechos sean respetados y sean garantizados. Leamos ahorita lo que nos establece la Declaración de las Naciones Unidas. Hay algunos artículos, jóvenes, de la declaración que ya los leímos. Igual vamos a leer uno de la Declaración Americana que ya lo leímos. No es que estemos repitiendo lo mismo. Lo que pasa es que en cada artículo que estamos viendo puede ser que esté tutelado otro derecho protegido o que encontremos
dos espíritus o dos finalidades en un mismo artículo. Entonces vamos a leer ahorita, si quieren hacen en su cuadro normativo, ya pueden poner numeral tercero, literal F, G y H del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Ahí está garantizado el derecho a la educación y ya vimos que la educación involucra los medios de comunicación masiva. Entonces, en la Declaración de las Naciones Unidas vamos a leer el artículo 14, el artículo 15 y el artículo 16. Vamos a ver cómo se vincula con lo que acabamos de leer. ¿Quién los quiere leer así de corrido? Si 14 y 16. Muy bien. Artículo 14. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los estados adoptarán medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso cuando sea posible a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Artículo 15. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. El 16 también, ¿verdad? También, por favor, gracias. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. Bueno, aquí encontramos garantizado ese derecho a la transmisión de los valores, de la diversidad de las culturas, todo lo que hemos estado hablando desde el inicio del curso. Pero algo importante aquí también es, jóvenes, que los niños, fíjense bien, los niños y las niñas, en la medida de lo posible, deben de recibir la educación en su idioma materno. En la medida de lo posible, porque, por ejemplo, algo importante es que si aquí en Guatemala los padres ingresan a un niño a un establecimiento privado, pero en el establecimiento privado el niño no puede expresarse porque habla el idioma cachiquel. Entonces, ¿qué tiene que hacer el establecimiento? Si le dice, lo siento, pero usted no entra a este establecimiento, le dice a los padres, no puede entrar porque es indígena, aquí hay una distinción. En determinado momento puede haber una discriminación. ¿Qué tendría que hacer el establecimiento? Es esa cadena, jóvenes, de poder fortalecer las instituciones, esa coordinación a nivel interinstitucional que debe de existir entre las instituciones. Y para eso está la Academia de Lenguas Mayas, para dotar de ese apoyo. Es decir, el Ministerio de Educación no tiene que trabajar solo. El Ministerio de Educación tiene que apuntar a este cumplimiento en el marco de la multiculturalidad. ¿Cómo lo tiene que hacer? Por medio de medidas afirmativas, por medio de esas políticas públicas que ya empezamos a ver, la Ley de Desarrollo Social, cómo garantizar que las personas realmente gocen de sus derechos humanos, pero también, por ejemplo, aquí quiero aclarar, un niño o una niña tiene derecho también a recibir educación en los diversos establecimientos que hay en el país. Si no lo aceptan por ser indígena, hay discriminación, porque ahí sí se están operando los verbos rectores. Pero, por ejemplo, si esta niña o un niño, por ejemplo, entra a un establecimiento y hoy es día viernes y le toca recibir educación física, y es una niña con el traje, aquí
es la forma como se le va a trasladar a esta persona, decirle, mire, usted va a entrar a ese establecimiento, pero el día viernes usted va a tenerse que poner ropa deportiva porque no va a poder saltar la cuerda, no va a poder hacer los ejercicios que el profesor le va a poner. Entonces, hay un uniforme de educación física. Entonces, ahí no hay discriminación porque no se le está imponiendo a esta persona que se quite el traje. Ahora bien, en las clases normales sí es parte de lo que acabamos de leer, el poder garantizar ese respeto a su uso de traje. Decir, bueno, que la niña venga con su traje porque es parte de que este establecimiento está respetando la multiculturalidad, el valor espiritual que tiene este traje. Fíjense que el pelo de las mujeres largo en las culturas indígenas tiene un valor espiritual. Y no les voy a decir cuál es ese valor porque quiero ver cómo los grupos que analizan los casos defienden sus argumentos. Y más que todo esto le va a tocar hacerlo al abogado que patrocine a la víctima. Buscar todos esos elementos que significan algo espiritual en los diversos pueblos. Leamos ahorita el artículo 21, siempre de la Declaración de las Naciones Unidas, para ver qué nos está regulando el 21 en el marco de siempre este derecho a la educación. ¿Quién quiere leer el artículo 21? Buenas noches, doctora Eli. Buenas noches. Artículo 21. Los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. Bueno, aquí vemos otra amplitud de la educación. Vemos aquí, dice readiestramiento, capacitación, y da un énfasis más especial a mujeres, niños, personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque dijimos que en una comunidad todavía van a haber personas en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres. Y aquí vemos que en el marco de la educación, las mujeres están incluidas. Pero ¿en qué podemos, por ejemplo, capacitar a una mujer, jóvenes en una comunidad? Fíjense que ahorita se maneja mucho lo de los huertos familiares. Por ejemplo, el poder dar una alimentación inclusive más sana a las gallinas y a las aves de corral, para que la alimentación que de ahí se genere en las comunidades sea sana. También se maneja mucho lo que es el capital semilla, que por ejemplo se dota a las familias de un capital y de ahí se van generando recursos para el beneficio propio de una comunidad. Entonces vemos que la educación, aunque una mujer vive en una comunidad, la educación hay una reforma en el marco de ese rompimiento a lo que supuestamente es el deber ser y no es así. Entonces, se dan cuenta que aquí esta planificación familiar, dice Ana Chavarría, ¿correcto? Fíjense que la planificación familiar es importante. ¿Por qué? Porque se piensa que las mujeres tienen que tener 15 hijos, porque así lo establece la cultura. Y aquí vemos un menosprecio a la salud de esta mujer. Entonces, hay que educar también a las familias. Por eso les digo, la educación no solo es lo que estamos haciendo ahorita aquí en aula virtual. La educación tenemos que enfocarla en aquel traslape de derechos protegidos, en aquel cúmulo de conocimientos que van a permitir que los más derechos, digamos, salud, trabajo,
todos realmente sean protegidos. Por eso es que la educación es una pauta de cómo yo voy a operativizar mis derechos, pero también la forma como yo traslado esa educación, porque si yo vengo y digo, no, señora, usted no tiene por qué estudiar, porque usted, la sociedad ha dicho que usted es la que tiene que únicamente tener 15 hijos. Ahí no estoy yo educando en una forma adecuada, en una forma a lo que los estándares internacionales nos están indicando. Pongan en su columna artículo 14, 15, 16, 21 de la Declaración de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué nos establece la Declaración Americana sobre el tema de educación. Para ello vamos a leer el artículo 14 y el artículo 15. Y van a ver cómo aquí se vuelve a dar siempre esa protección jurídica a las niñas y cómo realmente también se maneja esta parte de promover, porque yo voy a promover por medio también de la educación, cómo traslado ese conocimiento. Leamos el artículo 14 y el artículo 15. ¿Quién quiere leerlos? Artículo 14. Tratados, acuerdos y otros arreglos constitutivos. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia y a ver, César David García, es donde dice sistemas de conocimiento, lenguaje y comunicación. Perdón, ya lo tengo. Sí. Sería el 14, dijo, ¿verdad? Sí. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación. 1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones, orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escrituras, literaturas, y a designar y a mantener sus propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares. 2. Los estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger el ejercicio de este derecho, con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover y desarrollar todos sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios programas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información. Los estados tomarán medidas para promover la transmisión de programas de radio y televisión en lengua indígena, particularmente en regiones de presencia indígena. Los estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras y televisoras indígenas, así como otros medios de información y comunicación. 4. Los estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en su propia lengua, en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Artículo 15. Educación. 1. Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación sin discriminación. 2. Los estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de las disparidades en la educación entre los pueblos indígenas y los no indígenas. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 4. Los estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para que las personas indígenas, en particular los niños y niñas que viven fuera de sus comunidades, puedan tener acceso a la educación
en sus propias lenguas y culturas. 5. Los estados promoverán relaciones interculturales armónicas, asegurando en los sistemas educativos estatales currícula con contenido que refleje la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades y que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas. Los estados, en conjunto con los pueblos indígenas, impulsarán la educación intelectual que reflejen las cosmovisiones, historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas de vida de dichos pueblos. 6. Los estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar medidas necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de los derechos. Bueno, aquí vemos otra vez esta reafirmación, jóvenes. Ahorita la palabra César. Esa parte importante en el marco de la educación. Fíjense bien, intérpretes, vemos tutela jurídica. También vemos esa parte importante de que las universidades jóvenes puedan tener ya dentro de sus pensum esta parte de enseñanza multicultural, que es parte de esta promoción. Pero también vemos algo importante. Fíjense que vemos lo que es la reforma a todos esos textos escolares. Y hay muchos textos que todavía se utilizan, ahorita no sé cómo estamos en lo virtual, pero que todavía se utilizan, cuyas imágenes vienen a ser muy tradicionalistas. Ay, perdón, jóvenes, no tengo COVID, pero nada que no estamos en lo presencial. Entonces, vemos esa parte importante de poder garantizar que la educación realmente sea transmitida en el marco de esa multiculturalidad. Pero ¿qué más podemos ver aquí? ¿Cómo vamos a transformar mentalidades o que por ejemplo, un texto escolar realmente conlleve esa parte espiritual de los pueblos? Por medio de 2 derechos fundamentales de los pueblos, que es participación y consulta. Si los pueblos no participan, si los pueblos no son consultados, no vamos a poder tampoco tener ese enfoque multicultural en el sistema educativo. Entonces, eso es muy importante. Fíjense que lo que pasó ahorita con esa iniciativa en el Congreso de la República, que trajo mucha polémica, ya fue engavetada. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los diputados ven que en otro país hay leyes muy bonitas, no estudian el contexto de nuestro país, pero ni siquiera estudian el contexto jurídico, porque muchas cosas que esa iniciativa tenía están reguladas en el Código Civil, están reguladas en el Código Penal. Entonces, no se trata solo de estar creando leyes, tenemos que hacer un diagnóstico, pero tienen que participar aquellos grupos o actores sociales para que realmente las iniciativas, las leyes vigentes a futuro realmente cumplan con ese espíritu para el que están siendo creadas. Vamos a ver, Jorge Alexander, tiene 1 minuto para darme su pregunta, porque vamos a tener ahorita una participación. Dígame, Jorge. Sí, licenciado, buenas tardes. Con referencia a lo que está planteando ahorita, los diputados no tienen asesores jurídicos que les lleven el seguimiento cuando hacen reformas o quieren hacer iniciativas. Fíjese que sí tienen asesores, pero, por ejemplo, hay diversas comisiones de trabajo. Entonces, aquí es que cualquier asesor puede decir, bueno, esta ley sí va a producir un buen efecto en nuestro país, pero recuérdense que si es una ley, por ejemplo, de pueblos indígenas, esta ley tiene que tener el enfoque multicultural o mínimamente las personas que lo están elaborando tienen que utilizar toda esta normativa que nosotros hemos analizado en el curso. Esta iniciativa, Jorge, fíjese que tenía hasta 8 considerandos y por técnica jurídica una iniciativa no tiene que tener más de 3 considerandos. Lo primero es el marco en que sustentan la iniciativa y el último considerado tiene que ser la necesidad de crear esta iniciativa.
pero esta ley tocaba cosas del Código Penal, cosas del Código Civil, entonces realmente no se hizo un estudio a grosso modo de la necesidad de esta iniciativa, entonces es por eso que en el caso de los pueblos, porque sé que los pueblos, ¿cuántos pueblos tenemos en nuestro país? Y la Declaración de las Naciones Unidas establece, son iguales, pero son diferentes. Entonces, por eso es que hay que tomarlos en cuenta. Y en el tema de educación, reforma a currícula, reforma a lo que es los textos escolares, tienen que participar precisamente por esas diferencias en el marco de las culturas y tradiciones. Entonces, ahorita, jóvenes, vamos a tener participación de unos compañeros de sección. Esto que ellos van a exponer es un fundamento que no es porque estemos en derecho penal, pero son elementos importantes que ustedes tienen que conocer específicamente en el tema de discriminación y racismo. Entonces, en penal, pues a ustedes les van a enseñar esto cuando lleven su procesal penal. Sin embargo, es una herramienta que ustedes tienen que aprender para estos ejercicios que vamos a comenzar a partir del día viernes. ¿Está el grupo enlace ya listo para su presentación? Salomé Salazar. Sí, licenciada. Bueno, quedan en el uso de la palabra, Salomé. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hacer una pequeña intervención. Voy a iniciar. Mi nombre es María José Ruiz y como todos sabemos y hemos visto a lo largo de los cursos, para llevar a cabo un proceso como el que estamos tratando dentro de las clases, que refiere también al derecho de pueblos indígenas y a lo que es la discriminación, por varias razones que ya hemos visto, todo esto lleva un proceso, ¿verdad? Y el inicio de este proceso es la denuncia. Yo les voy a explicar brevemente en qué consiste una denuncia. La denuncia en sí es lo que uno como agraviado va ya sea al Ministerio Público o a la policía a poner su denuncia sobre algún hecho donde le vulneraron a uno sus derechos, ¿verdad? Esto lo obliga a uno a tener la potestad de quejarse y de decir que uno ha sido agraviado, ¿verdad? Es lo que decimos como que sufrimos, alguien hizo un delito sobre nosotros, ¿verdad? Podría decirse que la denuncia también debe estar al tanto de la autoridad y la autoridad debe movilizarse y los debe obligar a tener el contexto de lo sucedido y para eso nos toman una denuncia en el Ministerio Público o en la policía. Los pasos a seguir son, llegamos al Ministerio Público, ¿verdad? Nos preguntan nuestro nombre, nos piden nuestros generales, ¿verdad? Número de DPI, edad, lo que concierne a los datos generales. Nos preguntan que relatemos, nos dicen que relatemos poco a poco cómo sucedieron los hechos realmente. Entonces, en la denuncia no requiere en sí de ninguna formalidad con abogado o algo en específico, ¿verdad? Únicamente es relatar el hecho que nosotros queremos denunciar, ¿verdad? Cualquier persona, incluida en un menor de edad, una persona capaz o con alguna incapacidad, tiene totalmente el derecho de hacer una denuncia, ¿verdad? Dentro de la declaración del imputado, la persona que está tomando la denuncia tiene que solicitar varios datos, ¿verdad? Por ejemplo, a qué se dedica uno, como les decía, si conoce al agraviado, si tiene algún nexo sanguíneo o alguna familiaridad o solamente conocido de trabajo en sí, qué relación tenemos con la persona que estamos queriendo denunciar. Si existe alguna relación de poder, ¿verdad? Que esta persona sea nuestro jefe, nuestro papá o nos esté agobiando con algo
donde esté vulnerando nuestros derechos, ¿verdad? También la disponibilidad de la víctima, que somos en este caso nosotros, en colaborar en el momento que seamos llamados para rectificar nuestra denuncia, ¿verdad? También el análisis de los indicios recopilados, la decisión por la vía adecuada para el seguimiento del caso y su fundamento. ¿En qué consiste esto? El objetivo de esto es decidir la autoridad, la objetividad de lo recopilado. Toda la información que nosotros pudimos brindar les va a ayudar para el esclarecimiento y el análisis de cuál es la vía procesal más adecuada para manejar el caso. Para de ello, se deben de hacer los siguientes análisis, ¿verdad? Primero, pues, señalar al imputado. ¿Qué quiere decir imputado? Es una persona que está acusada de un delito. Luego, identificar el motivo. Puede ser un motivo de etnia, de género, de discapacidad, situación económica, orientación sexual y varias más, ¿verdad? También los derechos impedidos o dificultades que tiene la persona a la cual vamos a denunciar, o bien la persona que está poniendo la denuncia, en este caso los agraviados, ¿verdad? Para todo esto también el testimonio de la víctima, que somos las personas que ponemos la denuncia, porque también nos van a hacer, de acuerdo a la magnitud de la denuncia, un análisis psicológico, que esto es requerido y obligatorio, porque es realmente lo que decide la trascendencia del hecho social y a qué vía procesal se va a remitir. Muchas gracias, compañeros. Esa fue mi participación. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los principales pasos del Ministerio Público para investigar casos por discriminación. Los pasos a seguir deben tener un objetivo principal, los cuales deben ser sumar evidencias y criterios, ¿verdad?, que apoyen la decisión del fiscal sobre el camino que decida utilizar en el caso concreto, hablando siempre procesalmente, ¿verdad?, el cual debe quedar debidamente fundamentado a través de la normativa jurídica que se requiera. También ampliando un poco más sobre la declaración del imputado, que es la persona contra quien se dirige un proceso penal, se fundamenta a través del artículo 12 de la Constitución Política de la República, el derecho a defensa, que dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. También en el Código Procesal Penal, actual la aceptación de los hechos por parte del imputado carece de valor decisivo que antes se le atribuía. El Ministerio Público no queda dispensado de agotar la investigación. Las confesiones pueden no ser ciertas o pueden obedecer al miedo a un interrogatorio, amenazas o a encubrimientos a un tercero. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con el contenido mínimo de la denuncia. Para realizar una denuncia que pueda servir para una buena investigación, se debe de realizar o determinar en lo máximo posible los siguientes pasos, que sería el relato circunstancial de los hechos, que este paso es muy importante en la investigación. Es la narración de los hechos con el máximo posible de detalles. Una narración completa de los hechos delictivos deben de contener los siguientes pasos. El primero sería la indicación de la fecha y día que se cometieron el acto discriminatorio.
el lugar, el día, la hora donde se cometió el hecho. El segundo sería la indicación de los partícipes, que sería la persona o las personas que según su criterio cometieron el delito de discriminación. Si en dado caso no se saben los nombres de las personas que cometieron el delito, deben hacer una descripción detallada de sus características físicas. El tercero sería la sería decir quiénes son los agraviados, las personas o la persona que fue agraviada, o sea, la víctima o las víctimas. Y el último sería la indicación de los testigos, que a la hora de poner la denuncia se debe especificar quiénes fueron los testigos presenciales. Seguido de eso tendríamos los elementos de la prueba. Y dice que la prueba es todo lo que nos pueda servir para el descubrimiento de la verdad sobre el hecho que se está investigando. Quizá esta sea el paso más difícil hablando sobre delitos de discriminación. Por ejemplo, en un delito de un asesinato u homicidio, existen pruebas materiales que podrían ser balas, palos, armas, etcétera. Pero cuando se trata de la comisión de un delito de discriminación, generalmente estas pruebas materiales se sustituyen por palabras, gestos, etcétera, que pueden causar un daño psicológico sin dejar una herida visible. Es por eso que se recomienda a los fiscales que envíen a las víctimas a la oficina de atención a la víctima, donde se les brindará la ayuda necesaria, se les practicará un diagnóstico y se emitirá un dictamen. Aquí podríamos recordar las clases pasadas donde la licenciada nos ha hablado sobre los actos del habla. Es por eso que al momento de nosotros presentar una denuncia debemos tomar en cuenta toda palabra que se haya dicho en el momento que ocurrió el acto discriminativo, sin importar que pueda escucharse mal. Debemos de tomar en cuenta toda palabra, todo gesto que ocurrió en ese momento. Ya seguido de eso, el MP, el Ministerio Público, sería el encargado de continuar con la denuncia. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les hablaré un poquito sobre el análisis de los indicios recopilados, decisión de la vía adecuada para el seguimiento de los casos y su fundamentación. En este proceso se debe tomar en cuenta muchas veces la objetividad de tomar el caso o de tomar la denuncia que está planteando, en este caso, el agraviado de parte del Ministerio Público, en virtud de que no puede ser un caso en el cual se lleve o existan muchas incongruencias en muchos aspectos de las denuncias, como en algunos casos sucede. Se tiene que determinar cómo ocurrieron los hechos, la determinación si existe un indicio para probar la responsabilidad en este caso de la persona que se está acusando. Podríamos tomar un caso, claro ejemplo, como se ha venido trabajando también en clases anteriores, el tema de la discriminación. En estos casos tiene que ser bien concreto, en virtud de que en el momento de llevarse el hecho no se tiene una forma de cómo más que la palabra de la persona que se determine cómo se ocurrió la discriminación o en virtud cómo se ocurrió los verbos rectores que en su momento se tomó nos explicó la licenciada. También tomamos en cuenta de que
el Ministerio Público tiene que ser muchas veces objetivo con lo que le está diciendo o le está indicando, en este caso la agraviada. Si en esos casos no se logra concretar, muchas veces es que no lleva no existe un caso como tal, sino que no tiene que ser el Ministerio Público en estos casos ser de las personas que, como no hay pruebas, no va a fundamentarse o no va a continuar el proceso. Ellos tienen que ser tienen que indagar en la denuncia que se está planteando en la mayoría de casos y no dejarse llevar solo por el testimonio de la víctima, sino que tiene que buscar lo que es, ya mencionaba mi compañera anterior, que es un estudio psicológico, buscar si hay testigos, buscar la forma de sustentar y ver la forma de cómo respaldar la denuncia que en este caso la gravedad está planteando, ¿verdad? Eso sería lo que yo puedo aportar a lo que es el análisis de los indicios con respecto al tema, ¿verdad? Buenas noches, compañeros. Licenciada, en este caso, pues siguiendo el caso de la discriminación que estábamos hablando con los compañeros anteriormente, a mí me tocó hablar acerca del proceso de la acusación. Y en este caso, pues la acusación, lo que es en sí, es el convencimiento firme del fiscal que conoce el caso del imputado que es autor de un hecho punible. Entonces, este convencimiento definitivamente es el fruto de los medios de investigación que se reunieron durante todo el proceso preparatorio que se realizó para comprobar si de verdad existió un hecho delictivo. Entonces, ¿qué es lo que debe reunir la acusación? Entonces, la acusación lo que debe de reunir, fijo, son los datos para identificar o individualizar al imputado, el nombre del defensor y el lugar para que se les pueda notificar a ambas partes. También debe de reunir la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al acusado. También la calificación de este, perdón. En este punto del memorial consiste en un relato preciso de los hechos que fueron cometidos y de los que se le está acusando al imputado. Prácticamente este relato se va a basar en la descripción detallada, literal, de lo que ha sucedido. Por ejemplo, si en este caso, si hubo un hecho de discriminación y si fulanito le dijo a penganito, sos un indio que huele mal, esa información tiene que ir completamente detallada en este reporte, porque es importante para el juez al momento de llevar a cabo la acusación, ¿verdad? La redacción debe ser certera por parte del Ministerio Público, dejando en claro que el fiscal es quien está acusando y está convencido de que los hechos que ocurrieron son ciertos. Y al finalizar este punto, se va a indicar cuál es la tipificación de los hechos descritos. Y ese es prácticamente el proceso que se debe llevar al momento de realizar una acusación. Entonces, esos son los temas que teníamos que exponer el grupo el día de hoy. No sé si hay alguna duda acerca de ello. Gracias, David. Gracias al grupo Enlace. Ahí te damos la palabra, Hugo. Sí, gracias. Buenas noches. Solo una consulta. Más o menos el tiempo de respuesta que dan, ya sea de parte del MP o algo, ustedes creo que no lo mencionaron. Solo si me lo podrían volver a mencionar. Gracias. A ver, David, ¿tiene esa respuesta? En este momento no la tengo, pero los plazos están definitivamente
están en el Código Procesal Penal, pero si usted me permite buscarlo, yo con mucho gusto le puedo decir. Sí, solo voy a dar aquí mientras una información, David. A ver, jóvenes, ahorita el grupo les presentó generalidades básicas, no en sí cómo se lleva a cabo un debate, porque en el caso de la discriminación hay una situación que se da que es muchas veces que se concilia. ¿Y ante quién se concilia? Muchas veces esto no llega al Ministerio Público. Es una de las debilidades que hay en lo que es la discriminación, porque muchas veces la víctima lo que desea es que la persona que le ocasionó el daño se disculpe. Entonces, muchas veces los casos de discriminación llegan a la institución que se llama CODISRA, que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo en Guatemala. Sin embargo, ya se ha tratado por los estándares internacionales que han recomendado los comités que las víctimas sí sean asistidas en un proceso, porque una persona que sufre discriminación es claro que su integridad psicológica se va a ver dañada. Entonces, en este sentido, sí van a tener derecho a una reparación digna para que ese daño realmente sea restituido. Entonces, en el curso estamos viendo esta parte de la denuncia, no porque yo lo vaya a evaluar en el examen, no lo voy a evaluar porque el curso no es derecho penal. Esto ustedes lo van a ver completamente bien cuando lleven su curso de procesal penal y que quizás no vean tan a grosso modo lo que es la discriminación, sino quizás otras clases de delitos, por ejemplo, asesinato, cuestiones que inclusive llevan en las clínicas penales. Pero aquí algo importante es que se les quiso dar esta parte de la denuncia y que yo les voy a mandar un material, pero no se les va a repartir a todos los de la sección por el momento, sino que únicamente va a ser para los grupos que exponen y participan el día viernes, porque las personas que no van a estar participando en roles el viernes, ustedes van a ser como receptores, inclusive va a ser un caso real, pero con nombres que yo les cambié porque por precisamente respeto a las víctimas. Sin embargo, ustedes van a conocer este caso en una forma como que fuera real, en el marco de los roles que van a hacer sus compañeros. Lo que es el material de hoy se les va a enviar solamente a los grupos conforme vayan exponiendo y al finalizar el curso jóvenes pues se le va a dar a toda la sección para que lo tengan como un material de complemento a sus clases. Y yo más tarde también voy a enviar un material a los grupos que van a ir exponiendo, que le voy a pedir al grupo enlace no circularlo a toda la sección, no porque esté discriminando a los demás, no, sino es para que ustedes perciban todavía más real los ejercicios que vamos a hacer en clase. Entonces, el material que voy a enviar más tarde y este material únicamente Grupo Enlace se lo envían conforme vayan exponiendo los grupos, digamos al grupo 1 y al grupo 2. Y a la otra semana, si es que hay análisis de caso, dependiendo cómo nos va con las elecciones, lo van a enviar junto con los casos que yo voy a enviar para análisis. A los grupos que van a participar les voy a pedir que el caso no me lo vayan a distribuir. Los casos única y exclusivamente los van a conocer cada grupo. Por ejemplo, el grupo 1 le voy a enviar su caso y el grupo 2 le voy a enviar su caso y así sucesivamente vamos a ir enviando casos para análisis, pero les pido no publicarlo ni en la página del Face que ustedes manejan, ni en grupo de WhatsApp, porque es parte de que el ejercicio sea un ejercicio como queremos que sea, que causen ustedes el impacto de cómo se puede percibir un caso en un tribunal de discriminación. Entonces, este material, por ejemplo, lo de la denuncia, yo no lo voy a evaluar en clase porque yo no doy penal, ¿sí? No voy a evaluar proceso. Yo lo único que quiero con estos ejercicios es que ustedes se ubiquen en la
proximidad más real que podríamos tener en clase para que podamos tener más elementos a la hora de analizar un caso posible de discriminación. ¿Alguna duda a las personas que levantaron la mano? Pueden usar la palabra en este momento para que podamos terminar la clase puntual a las -10 para que se conecten a su siguiente curso. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Lick, disculpe, una consulta. En alguna de las intervenciones se dijo la ley obliga. La duda es, ¿la ley obliga o la ley establece, Lick? A ver, las leyes nos obligan. De hecho, estamos en la obligación, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Lo correcto es decir, de conformidad al artículo tal, se establece tal cosa. O la ley establece, la ley regula. Pero en el marco de la obligatoriedad, hay leyes que imponen obligaciones a cumplir. Entonces, una ley sí obliga, ¿verdad? Una ley obliga y nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga duda? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar ahí, jóvenes. Son las 18:47 para que se conecten puntuales a su siguiente curso. Entonces, el día viernes vamos a tener análisis de caso. Esto no quiere decir que yo no vaya a dar clase. Voy a dar clase, voy a estar dando contenido nuevo, jóvenes. Al finalizar los análisis de caso, vamos a tener plenaria. Entonces, inclusive yo ahí voy a dar nuevos elementos que pueden servir y que lo del viernes sí lo voy a evaluar en el examen, ¿verdad? En el sentido del tema discriminación. Dígame, Francisco. Francisco. Vamos a ver, Mayra Castellanos. Había puesto aquí, llaman a rectificar la denuncia. Sí. Ese es el problema con el punto este de la discriminación. Hay que ratificar la denuncia y el problema es cuando se concilia, cuando hay un careo, ¿verdad? Porque no basta con una disculpa, jóvenes, el daño que se ocasiona con un hecho de discriminación. Pero vamos a ver cómo lo hacen los grupos. A uno le va a tocar hacer rol de víctima, a otra persona le va a tocar hacer de abogado defensor. Entonces, lo que sí necesito es que utilicen todos aquellos argumentos que hasta el momento han aprendido en el marco de los derechos protegidos y en el marco del tema de discriminación. Dígame, María José. Licenciada, respecto a lo que preguntaba el compañero Hugo, si no estoy mal. Dígame. Por lo que tengo entendido, el Ministerio Público en sí no tiene un lapso de tiempo en llamar tanto para rectificar la denuncia o para hacer lo que es el careo, ¿verdad? Como usted decía. No, sino que el Ministerio Público... 6 meses de investigación previa. Y si se considera que sí ha lugar a un proceso como tal, ya se nombra juez contralor, entonces ya es trasladado el expediente a un juez como tal. En la clase nosotros nos vamos a ahorrar todo eso del fiscal, no porque estemos omitiendo esta parte, sino que vamos a utilizar de una vez el rol de juez, ¿verdad? Entonces, como les digo, no vamos a hacer un ejercicio tan puntual como penal o como un debate, ¿no? Lo que queremos ver aquí, jóvenes, es lo que yo quiero apreciar en ustedes es la destreza de poder declarar la víctima y quiero ver la destreza que van a usar las personas que van a ser de abogados, ya sea del sindicado como de la víctima. Quiero ver todos esos argumentos, no porque estemos aquí en derecho penal, no, sino que quiero ver los argumentos de análisis para un caso de discriminación. Eso es lo que queremos con estos ejercicios. Y es que también el Ministerio Público le da dando prioridad según el delito también, ¿verdad? Y depende cómo estén descargados los fiscales, ¿verdad? En sí, en el tiempo que... Sí, y hay una situación también, jóvenes, en el Ministerio Público. Ahorita hay fiscalías que son fiscalías de decisión temprana y que son aquellas fiscalías que de acuerdo a los hechos
sujetos a prueba pueden desestimar el caso si consideran que no debe pasar a la fiscalía puntual. Entonces, en este tema de discriminación también hay mucha confusión con el delito de violencia contra la mujer. Por ejemplo, una mujer dice es que yo sufrí discriminación, muchas veces hay confusión porque se ha dado, y como recuérdense que el 202 bis es bastante amplio, ¿sí? Es bastante amplio, entonces hay mucha confusión todavía en que si es violencia, y de hecho una mujer que sufre discriminación, sufre violencia, pero yo no me voy a enfocar mucho aquí en el tema de violencia, porque como no es derecho penal, y en derecho penal ustedes tienen que ver la ley de femicidio, no me voy a meter a esas competencias de su otro docente, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo que yo necesito es que ustedes utilicen herramientas de lo que hemos aprendido, y conforme vayamos viendo derechos protegidos, vamos a ver también los peritajes género y multicultural, para que ustedes aprendan también la estructura de un peritaje, ¿verdad? Y que en determinado momento a futuro les pueda servir como material. Entonces nos vamos a quedar ahí, son las 18:51. Entonces estaremos comunicándonos el día viernes en el horario normal de clase. Que tengan feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.